material, ¿sí? Hay bastante cargado, así que tenemos mucho material por ver, ¿está? Lo que vamos a empezar a dar hoy, ¿sí? Son características de Django y patrones web, más específicamente lo que ya habíamos dado, modelo vista controlador, pero adaptado a lo que es el framework este que vamos a utilizar, ¿sí? Entonces, en este apartado, ¿sí? Donde habla de características de Django, y en este apuntecito que dice patrones web, ¿sí? Un poco habla de lo que son, primero que nada, los patrones, un poco ya yo les expliqué la clase pasada. Recuerden que un patrón un poco definía, ¿sí? La arquitectura que iba a tener mi web, ¿sí? Mi plataforma web. Entonces, de alguna manera, mi arquitectura, ¿sí? Es decir, la estructura de las carpetas, ¿sí? De los módulos, va a seguir un patrón determinado, ¿sí? Patrones de diseño hay muchos. Algunos son patrones arquitecturales, justamente porque me ayudan a definir la arquitectura. Otros patrones sirven para otro tipo de cosas, ¿sí? Para definir otro tipo de cosas. Pero nosotros vamos a enfocarnos en un patrón en particular que es el que me va a ayudar a entender cómo funciona Django, ¿sí? O Django. Entonces, como veíamos, todos los patrones que pueden llegar a utilizar dentro de una arquitectura, por lo general, ¿sí? Se componen de capas, ¿sí? Cada una de estas capas es una abstracción, ¿sí? Es decir, aquí tenemos, en cada capa tenemos una función específica, ¿sí? Esa función específica está encapsulada en cada una de las capas, es decir, cada capa tiene una función, ¿sí? Cumple una función específica dentro de mi estructura, ¿sí? Y a su vez las capas se comunican entre sí. ¿Estamos? Esas capas se comunican entre sí mediante interfaces. Yo les había un poco con el diagramita este de modelo vista controlador, que acá también está. Les expliqué un poco cómo era esa comunicación entre las diferentes capas, cómo entraba la petición del usuario y cómo salía. ¿Está? Por un lado, la mayoría de las arquitecturas web dinámicas, ¿sí? Están basadas en eventos, dirigidas por eventos, ¿sí? La mayor parte de los eventos son accionados, caso que sea sincrónico en determinado tiempo, ¿sí? Se va generando en determinado intervalo de tiempo o es accionado por el usuario por algún botón o por algún otro dispositivo, ¿sí? Que esté predefinido para generar un evento. ¿Está? Obviamente al generar, bueno, acá al generar un evento, se procesa este evento, ¿sí? Y por detrás ese evento tiene un servicio, ¿sí? Ese servicio es
o contiene, mejor dicho, la respuesta, ¿sí?, que se le va a dar al usuario. En este caso, supónganse que nosotros activamos nuestro GPS y lo que hacemos es, le solicitamos a la interfaz de nuestro Google Maps que nos posicione en nuestra ubicación. ¿Tá? Eso va a generar un evento, el cual va a llamar a un servicio. ¿Sí? Ese servicio va a estar ligado a justamente lo que es el servicio de GPS de Google, ¿sí? Y nos va a devolver una respuesta. ¿Tá? Y ahora van a escuchar mucho el concepto de microservicio. Y estaría bueno que lo repasemos un poco. ¿Sí? Acá, como ven, ¿sí?, lo que dice ahí, las diferentes funciones se dividen en módulos, ¿sí?, o bases de código respectivo que funcionan en conjunto, ¿sí?, formando un gran servicio en su conjunto. Entonces, da como la sensación de que son muchos servicios, pero a su vez, ¿sí?, todos esos servicios que me brinda una web, ¿sí?, están todos modularizados, están todos divididos en pequeños servicios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que tener en cuenta al momento de empezar en microservicios? La modularidad, ¿sí? Definir algo específico, ¿sí?, para un servicio, ¿sí? Justamente lo que dice acá, desacoplar un servicio, ¿sí?, es decir, hacerlo lo más pequeño posible, ¿sí?, lo más definido posible, facilita el mantenimiento y lo hace más limpio. Entonces, fíjese, de esta manera tenemos una interfaz de usuario, ¿sí?, de una plataforma web, ¿sí?, y a su vez toda esta web está compuesta por microservicios, ¿sí? Todos estos microservicios están haciendo, ¿sí?, una consulta a la base de datos, la base de datos le responde, ¿sí?, a la lógica, y esa lógica me devuelve la respuesta, ¿sí? De igual a igual, peer-to-peer, tomas comunicación una red P2, 2P2. Y este es el que nos interesa, ¿sí?, el modelo vista controlador. Como vemos, como habíamos visto, este patrón se divide en tres grandes capas, ¿sí? Entonces, en primera instancia, lo que ustedes tienen que saber es que mi arquitectura, ¿sí?, se divide en tres grandes funciones, ¿sí?, en tres grandes grupos de funciones. Por un lado está el modelo, ¿sí?, que representa cómo se almacenan los datos. ¿Está? Después están las vistas, ¿sí?, que es como vamos a mostrar, ¿sí?, que se va a mostrar eh, al usuario, y el controlador, que es el que contiene toda la lógica de negocio. Y como yo le había explicado un poquito con la presentación de la clase pasada, acá tienen un poquito más resumido. El modelo contiene funcionalidad y otros datos básicos, ¿sí? Esto básicamente, el modelo lo va a manejar en parte nuestro framework y en parte la base de datos, ¿sí?, el motor de base de datos. Y entonces, en conjunto van a trabajar justamente para manejar todo lo que sean los datos dentro de mi aplicación.
Después tenemos la vista, ¿sí? Que muestra, o sea, es justamente toda la interfaz visual, ¿sí? La navegabilidad de ventanas. Y va a mostrar toda la estructura web al usuario, ¿sí? Entonces todo eso, más el controlador, que es justamente todo el intermediario entre los datos y la vista, que es el que va a manejar, ¿sí? Todos los eventos y todas las peticiones que realiza el usuario, está, y justamente va a ser también el intermediario que va a solicitar a la base de datos, perdón, al modelo, y va a solicitarle al modelo los datos, el modelo le va a responder y el controlador se lo va a pasar a la vista, ¿sí? Como ven acá. Entonces, fíjense que a su vez este patrón, ¿sí? Además de dividirme en tres capas y en tres funciones, la plataforma, me lo estructura, ¿sí? Me ayuda a estructurar, a organizar mi proyecto, ¿sí? ¿A qué me refiero con organizar y tranquilamente separarlo en tres carpetas, ¿sí? Por darles un ejemplo. Y obviamente pueden ser más o menos, pero separarlo en tres carpetas. En una carpetita voy a ir guardando todos los modelos, ¿sí? Todo lo que me defina los datos que va a tener cada una de las entidades. Y por otro lado, todos los controladores, que van a estar compuestos por todas esas funciones, ¿sí? Todas esas funciones que me van a definir justamente qué hace y qué tengo que mostrar, ¿tá? Y la vista va a ser ese módulo, esa carpeta, ese paquete, en donde yo voy a guardar todos los archivos eh, visuales, ¿sí? Por decirles así. Después vamos a ver a qué me refiero con esto, pero cada uno de los archivos va a tener, supónganse, supónganse que tengo un archivo que me define toda esta estructura de la web, ¿sí? En donde yo en ese archivo tengo el menú, la cabecera, los botones, eh, la lista de todos los temas, ¿sí? Al hacer clic de la lista se despliega otra sublista. Y ahora veamos cuál es la relación con Django, ¿sí? Hay una similitud, es decir, está muy orientado a lo que es el patrón modelo vista controlador, ¿sí? Nada más que lo van a ver con otro nombre, ¿sí? Pero en realidad eh, el corazón, ¿sí? El kernel tendría que ser el mismo, ¿sí? El modelo vista controlador. Y ahí explica un poco, en esta partecita, cómo funcionaría el MVC si lo aplicamos en Django. ¿Está? Y ahí un poco va a haber algunas especificaciones un poco más técnicas para que se vayan guiando, ¿sí? Bien, por un lado, fíjense que ahí tenemos las tres capas, tanto el modelo, la vista como el controlador, ¿sí? ¿Cómo funciona el modelo en Django? Dice, el modelo es la parte de la aplicación web que actúa como mediador, ¿sí? Entre la interfaz del sitio web y la base de datos. Por lo tanto, es el que contiene la lógica de negocio en la arquitectura de Django, ¿sí?
Por ejemplo, si nos registramos en una tienda online, en realidad estamos enviando información al controlador, que luego, ¿sí?, transfiere esta información a los modelos, ¿sí?, que a su vez aplican la lógica comercial y almacenan en la base de datos. ¿Ah? Entonces, dentro del modelo, ¿sí?, lo que va a pasar es, yo voy a definir, ¿sí?, todo lo que son, mejor dicho, los datos, ¿sí? Después vamos a ver cómo lo define, pero es muy parecido a definir una clase, en donde yo defino cada uno de los datos, de atributos, mejor dicho, que va a tener mi entidad. Y esa entidad va a estar conectada directamente con la base de datos, ¿sí? Lo bueno que tiene Django es que yo me abstraigo completamente de lo que es gestionar la base de datos, ¿sí? Tiene sus propias consultas, después vamos a ver cuáles son las consultas que tiene. Y en realidad es muy parecido a las consultas SQL, nada más que con una sintaxis diferente, ¿sí?, un poco más resumida, ¿está? Un poco más simple. Entonces, en ese sentido, nos va a facilitar bastante la vida para gestionar la base de datos. Simplemente lo que tengo que hacer es configurar, ¿sí? Ya me viene con una base de datos predefinida, pero después, más adelante, vamos a ver cuáles son las posibles bases de datos que podemos llegar a configurar, ¿sí? Después tenemos la vista. Justamente acá se definen todas las interfaces. Y contiene, o mejor dicho, está regido por estos tres lenguajes que yo le venía nombrando, ¿sí? HTML, CSS y JavaScript. ¿Sí? Es el tridente de herramientas, el cual me va a permitir generar interfaces en la web, ¿sí?, que puedan ser accedidas por un navegador. Dice, en general se crean a partir del componente modelo, es decir, el contenido proviene del componente modelo, ¿sí? Bueno, eso después lo van a entender bien cuando lo vean con un ejemplo, ¿sí? Y el controlador, ¿sí?, dice el componente control principal, ¿sí?, maneja la interacción del usuario y selecciona una vista de acuerdo con el modelo, ¿está? Entonces después vamos a ver todas estas partecitas, ¿sí?, cómo están representadas en Django, ¿sí? Pero para que entiendan, ¿sí?, está regida, ¿sí?, por un patrón modelo vista controlador. Como ven acá, ¿sí?, tenemos nuestro intérprete de Django. Después toda esta parte la vamos a ir detallando, lo que es la URL, la vista, el modelo y el template. Pero como verán, ¿sí?, mediante una URL, como yo les decía, les explicaba la vez pasada, cuando ingresan a un sitio web, ¿sí?, si ustedes ingresan a Mercado Libre, pues pónganse a ver Infobae. Fíjense, al ingresar a una URL, ustedes lo que están haciendo es llamar por detrás, ¿sí?, a un control, mejor dicho, a una vista, ¿sí? Esta vista lo que va a hacer
justamente es tomar el control de cómo, de cuál va a ser la respuesta, ¿sí? De qué me va a devolver. Entonces se lo va a consultar al modelo, ¿sí? Esa vista le va a decir, mira, yo quiero que vos me devuelvas la lista de todas las noticias, ¿sí? Imagínenselo como una consulta. Entonces el modelo le responde, ¿sí? A su vez la vista, ¿sí? Tiene relacionado un template. Ese template va a estar en HTML. ¿Sí? Ese template lo que va a hacer el template es decir, bueno, la portada va a ser de tanto por tanto, ¿sí? Y va a tener el título en tal tamaño, el subtítulo en tal tamaño, la foto en tal tamaño, ¿sí? Después, en la segunda fila, vamos a tener 3 noticias con un título del mismo tamaño y 3 fotos del mismo tamaño, ¿sí? Es como que le da la organización, ¿sí? A lo que yo quiero mostrar al usuario. Y obviamente, el template le devuelve ya cargada a la vista con toda la información, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo, todo mi página web cargada con la información, ¿sí? Con lo que me devolvió ya el modelo, y se lo devuelvo mediante la URL que me pasó el usuario, ¿sí? Vendría a ser la respuesta de la request que me hizo, ¿sí? De la petición que me hizo el usuario. Y entonces, como ven acá lo grisecito, ¿sí? El camino de ida, y de vuelta es la flecha verde. Y después, cuando trabajemos, cuando empecemos ya a implementar y lo vean en el código, yo creo que ahí lo van a ver mejor, van a entender bien cómo funciona eso, ¿sí? Cuando hagamos nuestra primera vista van a entenderlo todo. ¿Venimos bien hasta ahora? ¿Alguna pregunta? Bien. Esto es simplemente para que tengan un poquito de idea, ¿sí? Con que más o menos un poquito entiendan, ¿sí? Está dividido en capas, que estas capas tienen funciones específicas. Después yo cuando empecemos a implementarlo lo van a ver un poco más claro. Y cuando yo le empiece a mostrar en el código dónde están las vistas, cómo está relacionado con el template, cómo se relaciona con el modelo, ahí vamos a entender todo completo, ¿sí? Y acá hay como un mapeo entre los diferentes conceptos, ¿sí? Esto es simplemente un juego de roles. Entonces en MVC, acá simplemente lo único que hace es modelo vista template, modelo template vista, cambia el nombre de los roles, pero en el corazón ya le digo, ya es el mismo, ¿sí? O sea, simplemente acá, en vez de llamarle controlador, le llama vista, y en vez de llamarle vista, le llama template, ¿sí? Eso simplemente es lo que hace, ¿sí? Pero bueno, después lean bien acá, fíjense, simplemente lo único que hace es cambiarle el nombre, ¿sí? Modelo, la capa de acceso a base de datos, ¿sí? Hasta ahí es lo mismo. Si ustedes van a definir los datos, vamos a definir todos los datos, mejor dicho, los atributos que componen cada entidad, de qué tipo va a ser, ¿sí? Cuál es la longitud máxima. Todo eso va a ser macheable con la creación de tablas, ¿sí?
Entonces va a ser muy parecido a todos los datos que se necesitan para crear una tabla, ¿sí? Una vez que esté creado mi modelo, ¿sí? Que vendría a ser mi primer paso a seguir, viene la vista que vendría a ser la capa de mi lógica de negocio en Django, ¿sí? Esto es Python, ¿sí? Son funciones o clases, dependiendo de lo que yo vaya a utilizar, de Python, ¿sí? Entonces esta partecita es puro y exclusivamente lenguaje Python, ¿sí? Y el template. El template, como lo dice ahí, es la capa de presentación, ¿sí? Esto en su mayoría es HTML, CSS y JavaScript, ¿sí? Con la diferencia, ¿sí? Yo creo que por eso le llama template también, que se puede insertar, es decir, se puede utilizar estructuras de control de Python dentro de eh, estos HTML, ¿sí? Después vamos a ver por qué ocurre esto y para qué me sirve poner Python dentro de mi HTML. Pero, por ejemplo, fíjense acá tenemos una página que tiene de todo, ¿sí? No es monótona, ¿sí? No es todo igual. Fíjense que todo va cambiando, ¿sí? Esto, fíjense, tiene una cosa, dependiendo, yo creo, de la categoría, ¿sí? Esto, fíjense que son noticias relacionadas con el coronavirus, ¿sí? Estos son solamente noticias de deporte, ¿sí? Entonces, ¿qué necesito yo para hacer todo esto? Y posiblemente condicionales, y condicionales. Y el condicional necesita ser de Python, ¿sí? Entonces, si la noticia es de cultura, yo voy a desplegarlo de esta manera, ¿sí? Si la noticia es de teleshow, voy a desplegarlo de esta manera, ¿está? Entonces tengan en cuenta que dentro del template también se pueden usar, podemos llegar, ¿sí? A utilizar código Python. Y fíjense acá, más leídas. Y seguramente hay un campo de cantidad de ingresos. Entonces, lo que hago yo es verificar con una consulta cuáles son las más leídas, traigo el top 5, ¿sí? Y las despliego mediante un for, ¿sí? Para que se den una idea de cómo funciona, ¿sí? Después le voy a ir explicando a medida que vayamos implementando algunas vistas, eh, qué son en realidad todos, o mejor dicho, ustedes me dirán, bueno, pero ¿cómo después de hago una consulta a la base de datos, me devuelve una tabla? Esa tabla, ¿cómo yo hago y la armo para darle formato y que se vea así? ¿Está? Bien. Eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos viendo las diferentes capas, pero ya para darles una idea, hay que tener en cuenta que Django utiliza una herramienta que es muy potente, que es su propio ORM, ¿sí? Eh, Mapeo objeto relacional. Entonces, lo bueno de el ORM, después si quieren investiguenlo qué es, ¿sí? Cuáles son los que existen. Django ya tiene integrado esta herramienta, ya tiene integrado su propio ORM, ¿sí? Si lo pongo acá. Eh,
¿Qué capa es la que se ve cuando ponemos inspeccionar? Es decir, cuando vos pones acá, eh, así, ¿a eso te referís? Bien, no te quiero decir que se ve que se ven los templates, ¿por qué? Porque vos no vas a ver el código de Django, ¿sí? Eso está encapsulado. Lo que vas a ver es HTML, JavaScript y CSS puro. Y porque eso es lo que te permite ver esta herramienta. ¿Está? Entonces, vos, porque esto es una pura herramienta frontend. Es decir, vos acá le das clic, seleccionás este es el selector de elementos. Fíjense que se va posicionando en los diferentes elementos, ¿sí? De mi página web, en los diferentes componentes. Y supónganse que yo acá le doy clic ahí. Vamos acá. Y si nos posicionamos acá, esto es HTML. Y para esto quédense tranquilo que vamos a usar una librería, no es que vamos a hacer, no es que tenemos que aprender cómo programar desde cero, ¿sí? Simplemente yo le voy a dar una noción de qué es HTML y CSS y cómo tienen que estructurarlo. Entonces, cuando yo hago clic en uno de los componentes, en cualquiera, me va a aparecer el estilo que tiene relacionado, ¿sí? En este caso tiene un margin de 10 píxeles, ¿sí? Fíjense, cuando ustedes se ponen en el margin, este es el estilo, digamos. Cuando ustedes se ponen en el margin, les marca, ven esto acá que les marca con marroncito, ahora me voy a poner de vuelta. ¿Sí? Ese vendría a ser el margen que le está dando. Si ustedes se posicionan acá y les siguen aumentando, fíjense que les va dando más margen, ¿sí? Es una herramienta bastante buena para que vayan viendo in situ, digamos, cómo se va viendo y lo va modificando, ¿sí? Supónganse que yo lo quiero dejar ahí a la misma altura, lo dejo en 38, ¿sí? Ahí queda. Y voy, modifico mi CSS, mi archivo, ¿sí? Donde está mi archivo y lo guardo, ¿sí? Porque obviamente esto es simplemente para verlo acá. Si ustedes refrescan la página, vuelve a estar el estilo como estaba. Sí, pero eso lo vamos a ver más cuando empecemos a ver un poco de frontend, ¿sí? Pero acá no van a ver Python. Y acá simplemente lo que se va a ver es HTML, ¿sí? Esta parte es HTML. Esto es CSS, ¿sí? Para que tengan una idea. El HTML, fíjense que son etiquetas, ¿sí? Anidadas. Fíjense que tiene una especie de jerarquía. ¿Sí? Esta jerarquía forma un árbol, fíjense. Esta es la raíz, que vendría a ser HTML, tiene dos grandes ramas. ¿Sí? El head, cabecera, y el body, que es todo el cuerpo de la página. A su vez el body tiene todas estas ramas. ¿Sí? Y acá vamos desglosando todas las ramitas, todas las ramas, y cada rama contiene diferentes secciones, ¿sí? De la página web, para que tengan una idea. ¿Está? No tenemos forma entonces de ver el backend de una página. No. No. Solamente el JavaScript. Solamente la parte de JavaScript que suponete que haces, bueno, ahora no me quiero meter en eso, pero supónganse que hacemos un Ajax, ¿sí? Ven acá en Source,
¿sí? Si están trabajando con JavaScript, sí ven el código fuente, ¿sí? Todas las funciones y todo lo que tiene la página, en este caso. Pero el código fuente justamente está encapsulado, ¿sí? La parte de la vista, digamos, ¿no? De la vista de nuestro programa en Django va a estar oculta, ¿sí? No lo va a poder ver el usuario. Sí, porque justamente la idea es que todo lo que esté backend, ¿sí? Todo lo que sea backend, que es mi lógica de negocio, esté oculta al usuario, ¿sí? Que el usuario no pueda tocar eso. Y eso ya es mucho más, en cuestiones de seguridad, mucho más inseguro, ¿sí? Que lo pueda ver. Obviamente hay aplicaciones que son un desastre, que tienen la lógica acá, que generalmente tienen la lógica de negocio, justamente toda su lógica en JavaScript insertados acá, ¿sí? Entonces se pueden modificar algunas cosas, obviamente eso ya no existe más. Bueno, algunos sitios de esos viejos sí pueden llegar a encontrar esas cosas. El último que había visto que era así era... Águila Dorada creo que era. No sé si seguirá teniendo su página. O sea, viendo ya como el estilo se dan cuenta. Pero esto es recontra viejo. Pónganse que ustedes acá le ponen una fecha determinada. No sé si seguirá teniendo para comprar pasajes. Bueno, ahora con el tema del coronavirus capaz que no están trabajando. Bueno, ahí me tiró un error y me redireccionó al inicio. Pero, o sea, vos ponías comprar los pasajes, modificabas. Es como que lo dejaban estático el valor, pero vos podías modificar por acá. Entrabas, modificabas acá el valor y te cobraba eso, digamos. O sea, malísimo. Ah, estuviste viajando gratis, ¿eh? No, no, no. Con esa risa dijiste todo. No, jamás haría eso, chicos. Estás como Vas a eso ver. que el que hackeó la aerolínea y compraba los pasajes gratis. No, bueno, pero eso creo que es mucho, mucho más grosso. Nada, o sea, fíjense la pavada, o sea, fíjense que para que yo pueda entrar y modificar el valor, eh, era una huevada, digamos, lo que hicieron. Eh, pero bueno, eso tienen que tener en cuenta a la hora también eh, de implementar justamente el bien estructurada, digamos, la arquitectura, una parte backend, ¿sí? Una parte frontend. ¿Sí? El backend tiene que estar completamente oculto, ¿sí? Es decir, todos los datos que vengan, que me muestre mi template, tiene que ser de la base de datos y constantemente tengo que traer los datos de la base de datos, ¿sí? Yo no puedo extraer los datos desde mi página web, ¿sí? Eso es
en cuestiones de seguridad es muy malo, ¿sí? Entonces, eso para que lo tengan en cuenta, digamos. Blas, ¿y el Señor, backend lo ejecuta el servidor o lo ejecuta el navegador? ¿de qué? ¿De Django? No, no, justamente el ejemplo que vos estabas dando de Águila Dorada. O Mirá, sea, justamente ahí lo ejecutaba el navegador, pero cuando está oculto lo ejecuta el navegador, igual o lo ejecuta el servidor. y en realidad ellos tienen servidores, que es lo que, o sea, cuando hacen las consultas esas de los pasajes y eso, lo está consultando al servidor, ¿sí? Pero la parte es justamente ese módulo de compra de pasaje, ¿sí? Al momento de comprar un pasaje es como que te mostraba la pantalla del operador que está en la terminal, ¿sí? Nada más que supuestamente ellos ocultaban ahí eh, ¿cómo el dato del formulario, ¿sí? Pero como es un formulario, se lo puede modificar, aunque esté oculto. Y tomaban los datos del formulario en vez de traerlo de la base de datos. Y decir, lo traían desde el frontend y no del backend, ¿se entiende? Sí, sí. Claro, siempre cuando yo hago, después lo vamos a ver cómo es el mecanismo de cada una de las llamadas que yo hago al servidor. Pero siempre cuando yo genero un evento, como les decía hoy, un botón o depende si es un evento sincrónico, eh, siempre se hace una llamada, ¿sí? Obviamente esa llamada, lo correcto sería que sea al servidor, ¿sí? Que pase siempre por el controlador. Y justamente ese controlador es el que me va a controlar que todo esté bien, que los datos que me hayan ingresado sean correctos. eh, y no directamente tomarlo desde el frontend, ¿sí? Pero lo que vos modificabas era el HTML, digamos, lo que te mostraba por pantalla, o un JavaScript, algo así. No, era el HTML directamente, porque el formulario ya venía precargado con el precio eh, del pasaje, nada más que ese precio, si vos les cambiabas el valor, eh, después lo tomaba de ahí. ¿Sí? O sea, si vos ponías en el formulario, suponete, a ver, eh, Claro, la consulta era lo que hacían mal. es que ni siquiera hacían una consulta. Lo refrescaba con la base de datos, sería. Claro, directamente tomaba ese valor y se lo pasaba al Mercado Pago, creo que era por Mercado Pago, era eh, no, era plataforma 10. Supónganse que yo acá pongo, eh, bueno, justo acá no. Para Sistema, diciembre, a ver. sí, para diciembre recién va a ver. Bueno, la cuestión es que me mostraba el formulario, o sea, te muestra un formulario y ese formulario como estaba oculto. No oculto, sino que como que no te lo permitía modificar. Pero si vos entras acá a inspeccionar, ese valor se puede modificar, ¿sí? Entonces, a lo que yo me refiero es que ese valor lo tomaba desde el valor, desde ese formulario y no lo tomaba desde el valor del pasaje eh, de la base de datos. A eso me refiero, ¿se entiende? Es decir, Sí, sí. no pasaba por el controlador.
Directamente tomaba el valor ese del formulario y lo ponía, se lo pasaba al que te armaba, digamos, el pasaje en Mercado Pago. Bueno, estos son los beneficios, ¿sí? Que lo van a ver una vez que empecemos a implementarlo, ¿sí? Desarrollo rápido. Lo bueno acá es que ya nos trae una base de datos, un motorcito de base de datos SQLite y ya directamente, fíjense que se conecta directamente, me crea el archivo y ya puedo empezar a crear mis modelos. Débilmente acoplado, ¿sí? O sea, tienen que saber que el acoplamiento, ¿sí? Es saturar algo, ¿sí? Entonces, mientras más desacoplado esté o débilmente acoplado, mejor, ¿tá? Y después vamos a ver cómo está desacoplado eso y a qué se refiere con desacoplado. Pero bueno, al hablar de capa ya estamos hablando que hay un desacoplamiento importante, ¿sí? Y bueno, la facilidad de modificación viene dado justamente por lo débilmente acoplado, ¿sí? Me permite identificar rápido los errores y al identificarlos rápido es mucho más fácil modificarlos. Bien. Entonces más o menos ya tenemos una idea de cómo está formado, cómo está compuesta la estructura, mi arquitectura en una aplicación utilizando Django, ¿sí? Después acá un poquito les explica qué es Django. Framework de aplicaciones, bueno, muchos, a ver, siempre está la pregunta en la mayoría de los frameworks, ¿sí? ¿Qué es un framework? Un framework o una librería, ¿sí? Que una librería es, básicamente son soluciones o funciones que ya las hizo otra persona y que yo simplemente las tengo que usar, ¿sí? Entonces, supónganse que Google, yo quiero usar un buscador en mi plataforma, un buscador que tenga motor Google, ¿sí? Que creo que Google tiene una API para eso. Lo único que tengo que hacer es llamar a la API de Google y Google me va a responder, digamos, con un resultado de su búsqueda, ¿sí? Y Django en parte es una librería, ¿sí? Porque es desarrollado por un equipo de trabajo, ¿sí? Que se dedicó a hacernos el trabajo más fácil a nosotros, ¿sí? Lo integró con un ORM, así no tenemos que rompernos el coco con la conexión a una base de datos. Hizo bastante elegante y bastante linda la integración con las URL. Ya nos crea, ¿sí? Por eso esto está más orientado hacia un framework que hacia una librería simplemente, porque Django ya nos crea una determinada estructura, ¿sí? Con la cual yo puedo separar los diferentes módulos de mi proyecto, las diferentes capas de mi proyecto. Vamos a ver cuando creemos nuestro proyecto en Django, qué es lo que me va a crear, ¿sí? ¿Qué me va a crear cuando yo ejecuto Django Admin create app, ¿sí? Vamos a ver
cuáles son las carpetas que se generan, cuáles son los módulos, ¿sí? Y eso un poco, por eso, digamos, se dice que es un framework, ¿sí? Pero por detrás también es una gran librería, ¿sí? Tiene muchas funcionalidades que ya están hechas, tiene un panel de administración para altas, bajas modificaciones, es decir, ustedes si quieren utilizar un panel de administración para cargar determinadas cosas, ¿sí? Ya lo tienen, ya lo pueden tener disponible. ¿Qué más? Bueno, tiene un ORM integrado, como les decía yo. Y tiene la posibilidad de usar diferentes etiquetas. Y después vamos a ver en qué consiste cada una de esas etiquetas. Y son extensiones justamente que yo puedo utilizar para integrarlas a mi programa, ¿sí? O sea, de alguna manera yo puedo integrar imágenes, integrar estilos e insertar código Python en mi código HTML, ¿sí? Y eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando hablen de Django, ¿sí? Es un framework libre, ¿sí? De código abierto. Si ustedes pueden acceder al código, tienen todo el código disponible. Y está basado en Python, ¿sí? Entonces es un framework de aplicaciones web basado en Python, ¿sí? Escrito en Python. Entonces toda la lógica de Django está en Python, ¿sí? Todo lo que nosotros vamos a hacer dentro de la lógica va a estar en Python, ¿está? ¿Qué es lo bueno de usar un framework que ya esté basado en un patrón de diseño, ¿sí? Que utilice su patrón de arquitectura en modelo vista controlador? ¿Sí? ¿Cuál es la ventaja? Que después la mayoría de los frameworks de aplicaciones web utilizan este mismo patrón, ¿sí? Por lo general utilizan este mismo patrón, adaptado también, ¿sí? Algunas modificaciones que se le agregan, ¿sí? Pero la mayoría de los frameworks, ¿sí? De los frameworks web, en este caso para aplicaciones web, que se basan en este mismo patrón, son muy parecidos, ¿sí? Por ahí simplemente cambia el lenguaje, ¿sí? Por ejemplo, Symfony tiene PHP, está basado en PHP, pero la lógica y el patrón que usa, ¿sí? La arquitectura con la cual están organizados los componentes es muy parecida a Django, ¿tá? Bueno, acá un poco le explica, ¿sí? Por qué necesitan un framework. Después van a ver cómo organiza, una vez que veamos organizadas las diferentes carpetas, ¿sí? Van a ver que ya nos da una ayuda para organizar nuestro proyecto y que nosotros no tengamos que hacerlo desde cero. Obviamente, a partir de esa base que nos da Django, nosotros podemos organizarlo y extenderlo como nosotros queramos, ¿sí? Después vamos a ver algunas variantes que pueden llegar a tener en cuenta al momento de extender la arquitectura, ¿sí? Bien. Después también vamos a ver el módulo de seguridad. Esta es una de las potenciales también que tiene Django, ¿sí? Que es muy seguro. Tiene un módulo de testeo también.
y tiene ya una estructura de tablas y que ya está predefinida todo el rol de usuario, ¿sí? Entonces, un rol de usuario con contraseña, con nombre de usuario, ¿sí? Ya está creado, ¿sí? Fíjense lo bueno de tener que crear una aplicación en Django, que ya todos los permisos de usuario y eso ya están hechos. Y es justamente lo que le dice acá, ¿sí? Proporciona de manera segura administrador, cuenta de usuario y contraseña. ¿Sí? Tiene un mecanismo para encriptar las contraseñas, entonces en la base de datos se guardan encriptadas, ¿sí? Bueno, la inyección de script, esto también está bastante bueno, ¿sí? Cualquier script que se inserte de otros sitios, inyecciones de SQL, y Django tiene protección contra esto. Bueno, la escalabilidad, justamente esto ya es una característica del patrón en sí, ¿está? Igual que lo mantenible, igual que la característica de mantenible. Nosotros a partir del patrón arquitectural que ya está generado, nosotros podemos ir creciendo e ir adaptando una arquitectura a medida que vamos creciendo, ¿sí? A medida que va creciendo la aplicación. ¿Está? Bien. Este tiempo que nos queda, ¿sí? Vamos a dedicarnos a por lo menos a instalar todo lo que necesitamos. Sí, trataremos de usar la 3. No sé en qué versión están ahora actualmente. A ver. .3.1. Sí, yo creo que lo correcto sería usar la última versión. A ver esto. Ah, bien. Sí, a ver, a grandes rasgos lo que hace las ORM es mapear lo que son los objetos, sí, que eso es lo que entiende Python, porque, a ver, Python es un lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros con Django? ¿O qué es lo que hace Django por detrás? Es crear objetos, ¿sí? Los mapea con tablas. Obviamente no es lo mismo una tabla que una clase, ¿sí? Entonces, todo ese mapeo, esa relación entre los diferentes tipos de datos, lo hace Django, ¿sí? Entonces nosotros al generar un modelo, Django por detrás ya tiene, crea la clase, perdón, y lo relaciona con una tabla. Y lo relaciona con una tabla directamente. Página 32, fíjate, Blas, ahí empieza, porque acá te hace una intro de SQL. Bien, entonces esto, como ven acá, esto es un modelo, ¿sí? De Django. Fíjense que es una clase, ¿sí? Porque eso es lo que entendemos nosotros cuando codificamos en Python. Obviamente esta estructura, ¿sí? Esta definición,
ya es Django, ¿sí? Nosotros acá lo que estamos haciendo que es heredar, ¿sí? Heredar de model.model, que es una librería de Django. Y fíjense, from Django.db. Por eso yo le digo que es una librería grande, una librería muy grande, tiene un montón de cosas, ¿sí? Esto es una librería específica, ¿sí? La librería de database, e importamos la función models, ¿sí? Perdón, el models, ¿sí? Models a su vez tiene una clase adentro que es model. Entonces, eso es lo que estamos heredando. De eso estamos heredando, ¿sí? Al heredar eso, el modelo que tiene justamente es el mapeo. Sí, pero bueno, no quiero entrar mucho en esto porque no quiero confundir, pero lo que tiene justamente es decir, bueno, para este atributo que nosotros definimos de la clase libro, ¿sí? Yo lo voy a relacionar con un char field, que dentro del mapeo de models vendría a ser un char field en una tabla, ¿sí? Con una longitud máxima de 100. ¿Está? Fíjense, genre voy a definir como una clave foránea, ¿sí? Y todos estos, perdón, fíjense que son métodos, porque ya sabemos leer, digamos, ya sabemos leer Python, son métodos de models, ¿sí? Entonces lo que estamos haciendo acá es decir, bueno, este campo, este atributo va a ser un positive integer en la tabla, ¿sí? Estoy haciendo un mapeo, ¿sí? Book va a ser una tabla, ¿sí? Y esto van a ser cada uno de los campos de la tabla, ¿sí? Y este es el mapeo que yo estoy haciendo. Estos son consultas, ¿sí? Fíjense. Esto es un select de Django. Un select where. Un select all es esto. ¿Sí? Ahí les muestra la equivalencia a SQL, ¿sí? Entonces, en vez de nosotros tener que escribir esto, nosotros vamos a escribir esto. Y bueno, acá les muestra las diferentes equivalencias, los join, los índices, cómo se crean los índices con los diferentes atributos. ¿Sí? Esto lo vamos a ir desglosando a medida que vayamos creando cosas. Nos miramos el video de cómo instalar Django y lo vamos haciendo. Sí, señor. Lo que primero tenemos que hacer, yo en este caso acá sí metí la pata porque no entré a Windows, pero no hay mucha diferencia. Te consulto algo. Yo en el PyChart ya tengo Django activo. ¿Eso significa que ya lo puedo usar o igual tengo que hacer alguna instalación? Porque lo tengo activo en el mismo paquete que tengo de PyChart. O sea, puse crear proyecto y todo y me aparecen todas las características, las carpetitas y todo eso. ¿Y eso es una versión paga o ya te viene así? Y yo pedí la versión estudiante, que sería la profesional. O sea, con el correo de la UTN me... Mira, realmente no estoy seguro, ¿sí? No te puedo asegurar. Tendrías que probar correr, a ver si te corre el proyecto y te levanta una...
¿cómo este? Que levanta el navegador, el sitio en el navegador. Tendrías que probarlo, a ver. Bueno, si creaste las carpetas y todo, y pones... O sea, ya me vino con todas las carpetitas creadas, las templates y... ¿Y probaste temp ejecutar el proyecto? Y no, porque no tiene nada tampoco. O le pongo a ejecutar nomás y listo. Probá a ejecutarlo, probá a ejecutar el proyecto porque ya, a ver, Django ya viene con un sitio admin y todo, digamos, te tendría que mostrar la página de Django. Siempre cuando se instala Django te dice, te muestra, digamos, una página en el navegador para que vos compruebes que está bien instalado y que lo podés Ok, correr. voy a ver, a ver. Bien. Entonces, creo que yo vi el videito. Bueno, voy a tratar de hacer lo más parecido posible. Primero que todo, tienen que verificar, ¿sí? Tener por lo menos una versión de Python de la 3.6 en adelante. Si yo acá en este caso tengo... En este caso, como yo estoy en Linux, tengo que poner Python 3, ¿sí? Porque tiene dos versiones, la Python 2, 2.7 y Python 3. Bien, una vez que tenemos Python, por lo general el instalador de Python, si lo hicieron por medio de instalador, deben tener instalado pip, ¿sí? Eso, a ver, yo en este caso pongo pip 3, a ver. Ustedes simplemente ponen pip, espacio, guión, guión, versión. ¿Sí? Y les debería dar la versión de pip que tienen instalada. Y además, acá entre paréntesis, le va a decir la versión de Python la cual está corriendo, ¿sí? Entonces, todas las cosas... Primero vamos a empezar con qué es pip, ¿sí? El pip es el gestor de paquetes, ¿sí? Que me va a permitir instalar algo, desinstalar lo que necesito, instalar una serie de paquetes en conjunto, ¿sí? Actualizarlos. Entonces, me va a mantener los paquetes, ¿sí? Me va a permitir instalarlo y desinstalarlo. Eso es el pip, ¿sí? Y está basado en Python. Y todo entorno que yo vaya a formar en Python, lo puedo hacer con pip, ¿sí? Todas las librerías que estén basadas en Python. Entonces, esas dos herramientas van a ser con las que vamos a arrancar, ¿sí? ¿Alguna versión en particular que hay que tener de pip? A mí me sale 19,2, algo así. Sí, esas son las de... Sí, yo capaz que tengo que hacer un upgrade, porque no sé si está medio viejo, pero no sé si depende de Windows
del sistema operativo, digamos. Pero lo importante, de última, si no tienen, si no está actualizada, le dice, generalmente les tira un mensaje. Con upgrade creo que se actualiza. A ver. Vamos a buscar por la duda. La versión de Python que tengo yo es la 3.8. Está perfecto. Está perfecto. Acá, si está usando Ubuntu, puede usar esta, pip3, sudo h, sudo-h mayúscula, pip3, install, --upgrade, pip. Esa es una posibilidad. En este caso yo debería hacer pip3 install --upgrade pip. Ah, no, dice que este no. A ver, vamos a instalarla con esto. Bien, ahí se actualizó en la versión 20.2.2. Bien, acá yo tengo un montón de cosas instaladas globalmente. Está mal. No sé realmente por qué las tengo instaladas de manera global. Pero bueno, ahora vamos a ver para qué sirve ese comando pip3c. El comando pip3c le va a decir todas las librerías que tiene instaladas en el entorno, ¿sí? En este caso estoy de manera global, ¿sí? Esto está instalado en mi sistema operativo actualmente. Y todas estas librerías. Quizás puede ocurrir que no les aparezca nada, ¿sí? Quizás no tienen nada. Creo que en el video mostraba así que no tenés nada instalado. Nada. Bueno, mejor entonces. Lo que tienen que hacer ahora, paso siguiente, es instalar el virtualenv, el virtual environment, ¿sí? El virtualenv es otra librería que me va a permitir gestionar entornos virtuales, ¿sí? Ahora, o máquinas virtuales. Ahora le voy a explicar para qué sirve. ¿Sí? Con pip install. Yo creo que tiré pip3. A ver. Pip3 era. En el caso de que estén en Windows, directamente pip install, el pip install,
Y después del pip install, el nombre de la librería, ¿sí? En este caso, virtual env, virtual env, ¿sí? Todo junto. ¿Y eso se instala de manera global nomás o en alguna carpeta donde va a estar el proyecto? Esto lo necesitamos instalar de manera global. Porque es la herramienta que me va a permitir crear entornos virtuales. Disculpa, Blas, que me tuve que ir un ratito. ¿Esto también lo tenemos que hacer la gente de Windows? Sí, sí, obvio. ¿Podés repetir el comando? Sí. Pip install virtual env. Blas, yo no comencé todavía. ¿Querés que comparta mi pantalla si le mostrar a los compañeros cómo se va haciendo? A ver, dale. Así es, Bueno. sí, ese es el comando. Entonces, pip install virtual env, ¿no? Sí, señor, así es. Listo. Bueno, Agranda un Perfecto. poquito la consola, Ignacio, please, por fin. Bueno, ahora deberías tenerlo en el FreeC. Entonces ponele pip FreeC pre-s. Y ahí aparece el virtualenv, ¿sí? Ahora yo puedo usar el virtualenv. de todas formas, estos también son nuevos, ¿eh? No estaban hace un ratito. Sí, sí, esos son nuevos. Ok. Entonces, el comando, a ver, ¿qué es un entorno virtual? ¿Sí? ¿Para qué nos va a servir? Tienen que tener en cuenta que ustedes a lo largo de su carrera profesional van a tener muchos proyectos, ¿sí? Entonces pueden estar trabajando con 5 proyectos en Django a la vez, ¿está? Pero cada uno con cosas diferentes, ¿sí? Alguno puede llegar a estar usando Postgre, en otro pueden llegar a estar usando MySQL, en otro pueden llegar a estar usando PostGIS y herramientas de Google, en otro pueden estar usando el Pillow para las imágenes, ¿sí? Entonces, en resumen, en diferentes proyectos tienen que usar diferentes cosas, diferentes librerías. Hasta pueden tener diferentes versiones de Django y de Python instaladas, ¿sí? Tener todo instalado de manera global y manejarse en un entorno global no es correcto, ¿sí? Porque eso significa que tenemos que instalar todo nuestro sistema operativo, vamos a sobrecargar nuestro sistema operativo y vamos a justamente acoplar y después sí o sí vamos a estar obligados a usar las mismas versiones, usar las mismas librerías, ¿sí? Entonces, Una pregunta, lo Sí. que está instalado de manera global te aparece cuando pones pip freeze, ¿no? claro, Porque a mí me tiene una lista kilométrica de 2 millones de cosas. y capaz que ya estuvieron un poco tocando ahí. Ouch. Sí, quizás ya alguien estuvo. ¿Esa es tu máquina? Digamos, nadie más la toca. Sí, la mía nadie más lo toca. Y
quizás algo se instaló, ¿sí? En algún momento algo instalaste pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque justamente vamos a generar entornos virtuales, ¿sí? Entonces, al instalar un entorno virtual, nosotros tenemos nuestro entornito pequeño, ¿sí? Propio para nuestro proyecto, ¿sí? Entonces, todas las librerías que vayamos a gestionar, a instalar o desinstalar y a utilizar, vamos a tenerlo ahí dentro de nuestro entorno, y afuera va a estar libre de todas esas cosas, ¿sí? Entonces, lo siguiente es crear un entorno virtual, ¿sí? Y eso es lo que me va a permitir el virtualenv. Entonces, con el comando virtualenv, poner virtualenv, espacio, es con n, virtualenv, ponerle venv, v corta, e, venv, ¿sí? Ahí ustedes le pueden poner el nombre que quieran, ¿sí? Le pueden poner mi entorno virtual, el nombre que quieran, ¿sí? Ahí apretar Enter. Va a tener que configurar. Puede ser que se hayan abierto varias consolas. No, no es por eso. Tiene que configurar las variables de entorno. No, mis máquinas A mí me no. pasa lo mismo. Empezaron a aparecer varias pantallas abiertas y después se cerraron. ¿Qué habrá pasado? Dice, no, acá dice Created Virtual Environment CP, o sea que parece que lo creó. Creado en y ahí metí el Global False, Clear False. A ver, si le Sí, aparece a eso mí lo me que aparece que lo le mismo. apareció a Ignacio, es porque tienen que configurar la variable de entorno. Tienen que ir a las variables de entorno de Windows. No, a mí no me apareció lo que le apareció a él. ¿Te creó la máquina virtual? Me abrió, sí, 3 consolas y dice Created Virtual Environment CP Python 3.7 final y todo otro código. O sea, ya Eh, está con eso, ¿no? ¿Cómo? Que ya está con eso, está creado. Bien. No, no, y ahora vamos a ver si te creó correctamente. Eh, a ver cómo es el nombre de la variable que hay que agregar al... Ya les paso, a ver, vamos a buscar. Sí, en Windows siempre pasa eso, que hay que agregar todo a las variables de entorno. Bien, si no, lo que pueden hacer eh,
Primero tienen que saber dónde está instalado el Python, ¿sí? Por lo general, puede ser que esté acá. Ahí les voy a mandar la ubicación. Fíjate que ahí yo te marqué en dónde está en la mía. Ahí Microsoft. No, la de arriba sería. Dice, the script virtualenv se lo instaló en user, Ignacio AppData, local package, Python Software Foundation. Blas, Sí, yo estoy siguiendo los pasos ahí que están en el video del, ¿cómo es? Del aula. sí. Y en el video muestran que instalan la 3.0. ¿Instalamos la 3.0 o ponemos la 3.1, que es la última? Pará, pero eso es Django, ¿ah? No es Sí, virtualenv. no, sí, sí, por eso. Sí, Lo del instalar. VirtualEnv ya pude hacer todo eso. Bien, instalar 3.0. ¿El 3.0? Sí. Está. Este comando también lo pueden ejecutar, que es como si fuese que están ejecutando. Pruébenlo, fíjense. Es virtualenv, espacio, guión Python. Y después un espacio y ahí tienen que poner dónde está el Python exe. Ahí van a tener que ir dónde está instalado su Python. Por eso le digo, fíjense en la dirección de carpeta que le mandé acá. Por lo general ahí está en Windows. A mí no me tiró error, me tiró normal en Windows. Fíjate ahí, entra a Ignacio, anda para atrás, entra a tu carpeta y ahí fíjate, AppData, Local, Programs. Ahí, Python. Bien, ahí está el Python exe. Perfecto, bueno, ahí vos tenés que copiar, o sea, ahí donde, acá, viste donde le mandé virtual. Bueno, ahí tenés que copiar toda esa ruta. Y ahí, Pensé que tenía el micrófono muteado. Le agrego el python.exe. claro, ahí tenés que ponerle barra también. Python.exe. Creo que es mayúscula, para todavía no apreté enter, ¿eh? Es minúscula. Y ahí, ponele espacio de vuelta, ponele BNB, que vendría a ser el nombre de la... Si no, Así, le doy. metele sí. No. Entonces, ¿qué me dijo acá? A ver. A ver si el estimado acá en el video no te dice algo de eso. ¿En qué video? En el video de la Ah, instalación. no, ahí directamente tira virtualenv. A ver. Sí.
le da directamente. A ver. Anda a variables de entorno. ¿Sabes dónde tenés que ir? Ahí fíjate donde dice variables de entorno abajo. Donde dice path, en la tercera, ponele nuevo. No, ponele cancelar, perdón. Cancelar. Editar, ponele. ¿Qué te aparece ahí? El SQL, el Python, Python Scripts y Windows Apps. O sea, te aparece el Python script y no te... A ver, reinicia el CMD. Pone ahora virtualenv. ¿No más? Espacio, bem. O poner el nombre que quiera. A ver. Porque si está instalado los scripts. A ver. Esto me llama la atención. Te la vamos a dar la vuelta. Vamos a buscar en Google. A ver. Ah, mira, acá está el error. No instaló el virtualenv. Pero te aparece en el FreeCDE. O sea Sí. que está instalado. Pero no sabemos dónde. Y si lo instaló en otro lado, eso significa que no está en el path. A ver, ejecutar el CMD como administrador también, eso puede ser. O instalalo, hace esto, instalalo como administrador. Ok. Era pip install Virtualenv. Así nomás, ¿no? Sí, así nomás. Sí, ya te dice que está instalado. Sí. Anda, ¿viste dónde está la carpeta de Python? Va. Fíjate que hay una carpeta que se llama scripts. Entra ahí. Eso había hecho recién. Bueno, si no está virtualenv es porque no está instalado. Bueno, y eso te dije. Ah, ¿eso me dijiste? Perdón. Según. Entonces, agarrá, desinstalá, poné. Como administrador ahí pone pip uninstall virtualenv. Guión. No, así nomás. Virtualenv. ¿Solo eso? Sí.
Yes. Y ahora volví a instalarlo. A ver. Fue diferente, ¿viste? La vez pasada hacía una carga, etcétera, etcétera. Sí, pues te dice está cacheado, por eso. Es que ahí le dice que no está en el pad. En el pad. Ahí te dice. Fíjate, busca tener- busca en el administrador, a ver en qué carpeta te lo instaló. Ahí te dice, está instalado en. Que no está en el pad. Y agregar el directorio al pad, a ver. Bueno, vamos a ver si está acá. Sí. Agregar ese directorio al pad como hicimos recién. No. Sí, señor. Listo. Para igual, no, salí nomás de SCMD, no lo ejecute como administrador. Porque ahí está dentro del System 32. Entra otro. No sé, anda a la carpeta que vos quieras. ¿Con esto? Sí, anda, no sé, al documento, donde vos quieras crear el entorno virtual, digamos. Desktop. Y bueno, ahí pone virtualenv y ponerle vem de vuelta. ¿Qué carajo pasó? A ver. Sí, se ve medio raro, pero hace eso. Qué raro que este Windows. A ver, ponele dir. ¿Ves ahí el virtualenv? Vamos a hacerlo más fácil. Y tiene que aparecer con el nombre que le pusiste, ¿ves? Abajo estaba el BEM. Es una carpeta. Bueno, fíjense, claro, una carpeta. Entra al vem. Pone cd vem. ¿No te aparece Ignacio, nada? entró en fondo de pantalla el tema. ¿Cómo? Ya entré al Ben Blahem. Ponele dir. Dir. Bien. Para los que están usando Linux es diferente, ¿sí? Bueno, hacelo vos primero y después yo les muestro, ¿sí? Vos tenés una carpeta script ahí. Entrá a la carpeta script. ¿Dónde está eso, Blas? Porque nosotros nos quedamos en la instalación. Tienen que entrar, ¿sí? Tienen que entrar al directorio del entorno virtual que crearon. El BEM. Claro, si lo pusieron el nombre BEM, entran con cd BEM y la carpeta script. Ahora ponele dir de vuelta, así vemos que tiene dentro. Ok. Y ahí fíjense que tiene diferentes comandos. A nosotros necesitamos activar ¿cómo la máquina, el entorno virtual, ¿sí? Está creado, necesitamos activarlo. Ponele source, espacio, activate, enter. Ah, no, source para Linux, para. Ponele activate solo.
Bien. Fíjense que ahí, ¿qué cambió? Al lado, en el lado izquierdo, le va a aparecer entre paréntesis el nombre de la máquina virtual. Eso significa que ahora estamos en un entorno virtual, ¿sí? Ya no estamos más de manera global, sino que estamos de manera local en mi entorno virtual, ¿sí? Como si fuese, tenemos una maquinita dentro de mi máquina, ¿sí? Nada más que es virtual. Ahora si pones pip3c, no te aparece nada, significa que no tenemos nada instalado, ¿sí? Genial. ¿Sí? Estamos en blanco. Ahora, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Y con esto vamos a crear, mejor dicho, vamos a instalar Django, ¿sí? Necesitamos instalar todas las librerías de Django para arrancar con el proyecto, ¿sí? Ahora pone pip install espacio Django de Django igual pusiste o pusiste guión. Igual. Ah, 3.0. Dale enter. ¿Puedes agrandarle la pantalla? Sí, No yo se te lo ve estoy muy quedando bien. así, ¿verdad? Ahí está, gracias. Bueno, fíjense, ahí está instalando Django en su versión 3.0, ¿sí? Siempre cuando ustedes ponen pip install, ¿sí? Tienen la opción de directamente poner el nombre de la librería, ¿sí? Eso significa que le va a instalar la última versión estable, o especificar la versión, ¿sí? Como hicimos nosotros con el igual. ¿Estamos? Entonces, ahí le da la posibilidad de poder instalar de cualquier librería. Ahí podemos instalar Python 2.0, Python, cualquier versión, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta que... ¿Perdón? Blas, a mí me Sí. dio un error. Cuando pusiste instalar Django. Sí, me dice error, invalid requirement, entre comillas, igual 3.0. ¿Lo pusiste todo seguido? Fíjate si escribiste Django igual 3.0, todo junto, ¿eh? O sea, el igual 3.0 es todo junto. A ver, Eso, a ver, te aparece en el... ahí ya está, había puesto un espacio de más, gracias. Ah, bien, genial. Bueno, ahí tenemos, fíjense, poner pip3c ahí. Y ahí instaló, al instalar Django me instala 4 librerías, ¿sí? El Django en sí, ¿sí? Después, el SQL parse, que me sirve justamente para gestionar todo lo que es SQLite, ¿sí? El ASCII-Ref, que es una librería para asincrónica para el WSGI, eso después, si quieren, les explico más adelante. Y el PyTZ, que es el time zone, ¿sí? Que es para los formatos de... es una librería que tiene todos los formatos de tiempo y hora, ¿sí? De todos los países. Entonces me hace las conversiones y me va a ayudar después, si trabajamos con alguna fecha, me va a ayudar eso a formatear las fechas, ¿sí? Y el Django, que tiene todas las librerías que yo necesito justamente para mi proyecto. ¿Está? Bien. Si llegaron ahí,
¿sí? Estamos en condiciones ya de arrancar nuestro proyecto. Tenemos nuestro entorno virtual armado, ¿sí? Y para la clase que viene ya vamos a empezar a crear el proyecto, ¿sí? Para los que por ahí no pudieron seguir, déjame compartir a mí la pantalla un ratito, please. Perdón, les muestro. Acá estoy en documentos, vamos a crear uno. VirtualEnv. Pero me instaló en Python 2, bueno. Bueno, ahí se le instala la máquina virtual. Solamente voy a cambiar acá donde está apuntando el VirtualEnv, porque está apuntando a Python 2. Y acá, lo único que tiene diferente es que tienen que entrar sí, está en la carpeta, fíjense que yo acá mandé la carpeta donde generalmente está instalado. Y hay una carpeta que se llama scripts, ¿sí? Si está dentro de esa carpeta de script, es porque está instalado y el pad debería estar apuntando a esa carpeta, ¿sí? Entonces, vamos a ver mi info. Tiene lo mismo, acá tenemos que ir a bin. Sí, acá me crea la carpeta bin en vez de la script. Y acá la activo con source activate. Y ahí tengo activada mi entorno, tengo activado mi entorno virtual, ¿sí? Bueno, acá me dice, en realidad yo acá el VirtualEnv lo tengo que cambiar el puntero, me está apuntando a Python 2.7. Python 2.7 murió en enero del 2020, ¿sí? Entonces pip, y ahí es pip install Django, ¿sí? Y ahí instala Django, ¿sí? Después lo único que queda es empezar a crear el proyecto, ¿sí? Eso ya lo vamos a ver en la clase que viene, ¿está? Traten de por lo menos haber llegado hasta acá, ¿sí? Eso lo van a ver en el video ¿cómo está acá, que les dice, aquí encontrarán los pasos para poder instalar Django en Windows, y le va a mostrar todos los mismos pasos. Acá simplemente obvió la parte de agregar el VirtualEnv al pad, ¿sí? Eso simplemente. Pero igual, lo buscan en Google, cómo agregar al pad el VirtualEnv y hay varias soluciones, ¿sí? Tengan en cuenta eso.
Si no, puede llegar a pasar, como le pasó a Ignacio, que el virtualenv lo instaló en otro lado. Entonces, en ese caso, van a tener que agregarlo a su path, a la dirección que le instaló el virtualenv, ¿sí? Después de última les voy a pasar a ver la ruta. ¿Podrías después copiar, Ignacio, el tema de la ruta en donde te instaló el virtualenv? Entonces por ahí a los chicos, pero vos vas a tener específico de tu máquina. Bien, bueno, fíjense ahí en users, en vez de poner carpeta que se llama Ignacio, le van a poner la carpeta de su usuario, ¿sí? Ahí le instaló a él el virtualenv, ¿sí? No lo instaló en la carpeta donde está instalado Python. Si pasa lo que pasó en ese caso, ¿sí? Creo que les da un mensaje en amarillo en la consola. Van a tener que ir a las variables de entorno y agregar esto en el path, ¿sí? Copiarlo y pegarlo, ¿sí? Agregar una variable de entorno. Entonces ahí le va a permitir usar el virtualenv como comando, ¿sí? Y última, después voy a buscar a ver si hay algún video para agregar el entorno virtual y se lo paso por Discord. Activan, ¿sí? Después, bueno, siguen el mismo tutorial, activan la máquina virtual, la levantan, ¿sí? La están levantando, instalan Django y después, para apagarla, ¿sí? Es con deactivate, ¿sí? Y ahí volvemos al entorno global, ¿sí? Como que salimos del entorno virtual. ¿Estamos? Creo que hasta ahí llega el mismo tutorial, ¿sí? Se instala Django y listo. Django 3.0. ¿Estamos, gente?